¿Te imaginas una radio construida con chatarra que salvó la vida de 20.000 prisioneros en Buchenwald? Descubre la increíble historia de ingenio y esperanza durante la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, el frío penetrante de un invierno alemán. Tú estás en Buchenwald, rodeado de alambradas de púas, observando la miseria a tu alrededor. La niebla cuelga pesada en el aire, igual que la desesperación que parece envolver a cada uno de los prisioneros. Ves rostros demacrados, cuerpos extenuados por el hambre y el trabajo forzado. La vida allí es una lucha constante por la supervivencia, un infierno en la tierra. Pero, incluso en ese abismo de horror, una chispa de esperanza se resiste a apagarse. Ese pequeño destello de esperanza, esa fe inquebrantable en un futuro mejor, era lo único que mantenía a muchos con vida. La rutina diaria era brutal: el hambre, el frío, la brutalidad de los guardias, el agotamiento. El miedo era un compañero constante, pero la voluntad de seguir adelante, la esperanza de un día volver a la libertad, era más fuerte. En medio de esa oscuridad, incluso los más pequeños actos de bondad, un trozo de pan compartido, una palabra de aliento, eran señales de que la humanidad aún no se había perdido por completo. Recuerda que en ese contexto, cada día era una victoria, cada respiro un milagro. La supervivencia se convertía en el único objetivo, una meta que se perseguía con una fuerza que superaba la comprensión. Y es en este panorama de sufrimiento extremo donde la historia de la radio construida con desechos cobra un significado aún más profundo. Porque esa radio, nacida de la nada, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza en medio del horror absoluto. Una pequeña llama de esperanza en la oscuridad más profunda. ¿Te imaginas levantándote cada mañana con el estómago vacío, el frío calándote hasta los huesos? En Buchenwald, eso era la rutina. Dormías apiñado con otros hombres, en literas de madera infectadas de piojos, con apenas una delgada manta para protegerte. El hambre era constante, una presión en tu pecho que te acompañaba todo el día. La comida, si es que podía llamársele así, era una sopa aguada y un pedazo de pan duro, apenas suficiente para mantenerte con vida. El trabajo era agotador, extenuante. Te obligaban a trabajar horas y horas, sin descanso, en condiciones inhumanas. Construías carreteras, cargabas piedras, o simplemente, te mantenían trabajando sin un objetivo claro, solo para humillarte y debilitarte. Cualquier queja, cualquier muestra de debilidad, era respondida con violencia. La enfermedad era una amenaza constante. El tifus, la disentería, la tuberculosis. Eran comunes. La falta de higiene, la mala alimentación y las pésimas condiciones de vida hacía que la enfermedad se propagara como un incendio. Muchos morían sin recibir atención médica, sus cuerpos simplemente desaparecían en la noche. El miedo era tu compañero inseparable. El miedo a la muerte, el miedo a la tortura, el miedo a la arbitraria crueldad de los guardias. Cada día era una lucha por la supervivencia, una batalla contra la desesperación y la inanición. Pero a pesar de todo, a pesar del infierno que vivías, había una chispa de esperanza, un deseo de sobrevivir, de ver un nuevo amanecer. Imagina el silencio sepulcral del campo, roto solo por el crujir de la madera y los susurros aterrados. Tú, como tantos otros, sentías la desesperación carcomerte por dentro. El hambre era constante, el frío penetrante, la muerte una presencia ominosa. En ese infierno, la esperanza parecía un lujo inalcanzable. Pero entonces, en medio de esa oscuridad, una chispa de ingenio empezó a encenderse. La idea surgió de la necesidad más básica, la comunicación. En el silencio opresivo del campo, la información era un tesoro, un salvavidas. Saber qué pasaba afuera, aunque fuera solo un susurro, era vital para mantener la esperanza. Y fue ese anhelo desesperado, esa sed de noticias, lo que dio origen a la iniciativa. Un grupo de prisioneros, ingeniosos y valientes, decidió que necesitaban una forma de comunicarse, de compartir información, de mantener viva la llama de la esperanza. Con la ayuda de materiales rescatados de la basura, de los restos de la destrucción, comenzó a tomar forma un plan audaz: construir una radio clandestina. Pero, ¿cómo construir una radio en medio del infierno de Buchenwald? Primero, la búsqueda de materiales. Tú, con la mirada baja, recorrías el suelo, buscando entre la basura y los escombros. Un trozo de cable, desprendido de algún aparato roto, se convertía en un tesoro. Un viejo tubo de vacío, rescatado de un montón de chatarra, era una pieza fundamental. La paciencia se volvía tu mejor aliada,
Cada pequeño objeto recogido representaba una chispa de esperanza. La madera, quizá la más difícil de conseguir, provenía de los pocos objetos rotos que se encontraban en los barracones, o a veces, de los mismos muebles deshechos. Cada clavo era un triunfo, encontrado entre los restos de construcciones destruidas. Imagínate la tensión de la clandestinidad, trabajando en silencio, con la mirada siempre alerta, por si llegaban los guardias. Cada pieza era un pedazo de libertad. La construcción era un desafío constante. Las herramientas eran rudimentarias, improvisadas con lo que se podía encontrar. Las soldaduras, imperfectamente realizadas con materiales reciclados, eran cruciales. La precisión era fundamental, pero la falta de instrumentos adecuados hacía el proceso un verdadero acto de fe. Tú, junto a tus compañeros, construías no solo una radio, sino una puerta de escape a la desesperación. Un trozo de metal oxidado, rescatado de la basura, se convertía en la base de tu radio. Con cuidado, lo limpiabas, revelando un chasis sorprendentemente robusto. Luego, la búsqueda de un dial, un trozo de plástico recuperado de un peine roto, lijándolo hasta conseguir la superficie lisa perfecta. ¿Recuerdas el ingenio colectivo, la ayuda silenciosa de un compañero que te enseñaba a soldar con un cable de cobre, encontrado entre los escombros de una fábrica destruida? Cada pieza era un triunfo, un pequeño acto de rebeldía contra la desesperación. El corazón de la radio, los tubos de vacío, eran lo más difícil de conseguir. ¿Imaginas la emoción al encontrar un viejo aparato electrónico, casi irreconocible entre la chatarra? Con una paciencia infinita, extraías con cuidado los tubos, limpiándolos con un trapo viejo, temiendo romperlos. La búsqueda de los condensadores fue una odisea, pero al final, encontraste algunos en un viejo teléfono, sus placas aún intactas. Cada pieza recuperada era un paso más cerca de la libertad, un susurro de esperanza en medio del silencio. Los alambres, finos como cabellos, eran tu siguiente desafío. Los recuperabas de los restos de aparatos eléctricos, pacientemente deshaciendo los nudos y limpiando la corrosión. El proceso de ensamblaje era minucioso, una danza entre la precisión y la improvisación. Con tus herramientas rudimentarias, soldabas cada conexión, creando un entramado complejo, un pequeño milagro de la ingeniería en medio del horror. El olor a metal quemado se mezclaba con el aire frío y húmedo de la barraca. Tras encontrar el dial, la verdadera aventura comenzaba: encontrar la señal. Recuerda, estabas en un campo de concentración, rodeado de alambradas y silencio, excepto por el zumbido de la muerte. Tu radio, tu esperanza, necesitaba una señal, un hilo invisible que te conectara con el mundo exterior. El primer intento fue un fracaso. Ruido estático, un mar de interferencias que te golpeaban como un puñetazo en el estómago. No te desanimes, la paciencia es clave. Ajustabas la antena, un alambre torcido y oxidado, moviéndola lentamente, como si estuvieras buscando una estrella fugaz en la oscuridad. Cada pequeño movimiento era una esperanza, un intento desesperado por romper el silencio de la desesperación. Y entonces, un leve chisporroteo, algo diferente al ruido blanco constante. Tu corazón latía con fuerza en tu pecho. Era una señal débil, lejana, pero ahí estaba. Un rayo de esperanza en medio de la noche. Con un suspiro de alivio, seguías ajustando los tornillos, buscando la mejor recepción. Era un trabajo delicado, cada giro de la perilla era crucial. Debía ser preciso, cuidadoso, como un cirujano. Un movimiento en falso, y el silencio sepulcral regresaba. Pero tú no te rendías. Tenías que encontrar la señal, para ti, para los demás. Para que la esperanza no muriera con el frío y la oscuridad. Y entonces, entre la estática, una voz. No era perfecta, se cortaba, a veces era solo un susurro, pero era una voz que hablaba de un mundo más allá de las alambradas. Una voz que te contaba noticias del exterior, de la resistencia, de la guerra. De repente, el silencio sepulcral del campo se llenaba con la esperanza que esa señal traía. Era un hilo invisible que te conectaba con la vida, con la posibilidad de un futuro que antes parecía imposible. Esa pequeña radio se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad. Cada informe, cada canción, cada anuncio, era un golpe de aliento fresco en tus pulmones. Te recordaba que existía un mundo más allá del horror, un mundo que luchaba, un mundo que no te había olvidado. La desesperación, el miedo, la apatía, comenzaban a ceder ante la fuerza de la información, ante la esperanza renacida. Recuerda ese momento, la primera vez que oíste la voz de un familiar, aunque fuese solo una mención fugaz en una transmisión.
o la confirmación de que la resistencia seguía activa, que la lucha no era en vano. Ese impacto psicológico fue monumental. La radio no solo proporcionaba información, sino que reforzaba el espíritu, la voluntad de sobrevivir, la certeza de que no estabas solo en tu sufrimiento. Esa radio, construida con piezas rescatadas de la basura, se convirtió en tu ventana al mundo. Imagina, tú, en medio de la oscuridad del campo, escuchando noticias de la BBC o de La Voz de América. Crónicas de batallas lejanas, comunicados de gobiernos en el exilio, pequeños destellos de esperanza que se colaban entre la estática. De repente, el mundo se hacía más grande. Ya no era solo un número en un campo de concentración, sino un individuo conectado a una red de información global. Podías seguir el avance de los aliados, enterarte de las decisiones políticas internacionales, incluso escuchar programas musicales que te recordaban una vida que, por el momento, parecía lejana. Ese acceso a la información, a pesar de ser fragmentado y a veces difícil de entender, era vital. Te mantenía conectado con la realidad exterior, te daba una perspectiva más amplia de la guerra, y sobre todo, te recordaba que el mundo seguía existiendo más allá de las alambradas. Era una pequeña chispa de resistencia, una forma de mantener viva la esperanza. Recuerda ese crujido de la radio, un sonido casi imperceptible en medio del silencio sepulcral del campo. Escuchar las noticias era un acto de rebeldía, un desafío silencioso a la opresión nazi. Cada sintonía, cada palabra, era un riesgo, una apuesta a la supervivencia. En la penumbra de tu barraca, con el corazón latiendo con fuerza, te aferrabas a la esperanza que transmitían las voces desde el otro lado del Atlántico. Un solo error, una palabra maldicha, una mirada indiscreta, podían sellar tu destino. La Gestapo recorría los barracones con una eficiencia escalofriante, buscando cualquier signo de resistencia. El simple hecho de poseer una radio era un crimen grave, castigado con la muerte o la deportación a un campo de exterminio. La tensión era palpable, el miedo, un compañero constante. A pesar del peligro inminente, tú y tus compañeros seguían escuchando. Era una forma de mantener viva la llama de la esperanza, una forma de resistir sin armas, solo con la fuerza de la información. Las noticias, aunque a veces devastadoras, eran un vínculo con el mundo exterior, una prueba de que la lucha aún continuaba, que la libertad no era un sueño imposible. Era una lucha silenciosa, pero no por eso menos valiente. Recuerda ese crujido, ¿verdad? De pronto, un cambio. La estática se interrumpió, reemplazada por una voz que no era la propaganda nazi. Era esperanza. La radio, esa radio construida con chatarra, se convirtió en el faro que guiaba a miles hacia la libertad. Los primeros reportes eran confusos, fragmentados, pero la idea se filtraba, el frente estaba cambiando. El fin de la pesadilla se acercaba. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y expectación. La radio, con sus transmisiones entrecortadas, relataba el avance de los aliados. Cada informe, cada bocanada de información, era un bálsamo para las almas destrozadas. Tú podrías sentir la creciente incertidumbre, la mezcla de alegría y miedo que se apoderaba de cada uno. La liberación no era una certeza, pero la posibilidad se hacía cada vez más palpable. Luego, un día, la voz de la radio cambió. No más informes de batalla, no más incertidumbre. La claridad, la firmeza en el mensaje. La liberación. El anuncio resonó como un himno, un canto a la esperanza que muchos creían perdido para siempre. Las lágrimas, las carcajadas, el abrazo colectivo. La radio, esa maravilla hecha con desechos, había cumplido su misión. Había salvado vidas, había traído la esperanza en los últimos días de la guerra. Recuerda esa voz, ¿verdad? No era solo esperanza para ti, en Buchenwald. Esa señal, débil pero firme, llegaba a oídos aliados. Imagina la situación, en los cuarteles generales, analistas de inteligencia escuchando atentamente, traduciendo, verificando. Esa radio improvisada se convirtió en una pieza clave de información, una prueba irrefutable de la situación desesperada dentro del campo. La información que transmitían los presos, aunque fragmentada, era vital. Detalles sobre el número de prisioneros, las condiciones de vida, la presencia de tropas nazis, todo sumaba. Para los aliados, esta radio clandestina era una fuente de inteligencia invaluable, confirmando sospechas y guiando sus estrategias de avance. Fue una prueba más de la resistencia y la ingeniosidad humana frente a la barbarie. Piensa en el impacto. Gracias a esa información, los aliados pudieron planificar mejor la liberación,
estimar la fuerza necesaria y minimizar las bajas tanto entre los soldados como entre los prisioneros. Esa pequeña radio, construida con chatarra, ayudó a salvar miles de vidas, no solo por la esperanza que ofrecía, sino por la información crucial que transmitía al mundo exterior. Recuerda esa voz, ¿verdad? Pero no solo la escuchaste tú. Miles de prisioneros en Buchenwald atesoraban cada palabra, cada anuncio, cada rayo de esperanza que se colaba a través de la estática. Sus testimonios, grabados en la memoria de quienes sobrevivieron, pintan un cuadro vívido de la desesperación y la fe. Piensa en el hambre constante, el frío penetrante, el miedo constante a la muerte. Y luego, esa voz. Una voz que les recordaba que no estaban solos. Sus relatos hablan de cómo la radio se convirtió en un faro en la oscuridad, un hilo invisible que los conectaba con el mundo exterior. La información sobre el avance de los aliados, aunque a veces fragmentaria, les daba fuerzas para seguir adelante. Era un pequeño consuelo en medio del infierno, una chispa de esperanza en la noche más oscura. Imagina la emoción, la incredulidad, al escuchar noticias que sugerían una posible liberación. Algunos testimonios describen cómo la música transmitida por la radio les ofrecía un escape momentáneo de la realidad, un respiro de la crueldad cotidiana. Un pequeño instante de alegría en medio del sufrimiento. Otras veces, eran los mensajes de aliento, las palabras de solidaridad, las que los mantenían con vida, alimentando su espíritu y su resistencia. Cada historia es única, un testimonio del poder de la esperanza y la perseverancia. Recuerda esa voz débil, llena de estática, pero cargada de esperanza. Para ti, era un simple programa de radio. Para ellos, en Buchenwald, era un salvavidas. Imagina el silencio sepulcral del campo, roto solo por el crujir de botas y los lamentos. De repente, una voz familiar, noticias del exterior, un atisbo de normalidad en medio del horror. Esa radio, construida con chatarra, se convirtió en un faro en la oscuridad. No eran solo noticias. Eran mensajes codificados de resistencia, avisos sobre posibles escapes, información crucial para sobrevivir un día más. Era la diferencia entre la desesperación total y la tenue llama de la esperanza. Esa radio les dio fuerza, les dio un propósito, les dio la certeza de que no estaban solos en su sufrimiento. Piensa en el impacto psicológico. La radio no solo proporcionaba información práctica, sino que mantenía viva la conexión con el mundo exterior, un mundo que aún existía fuera de los muros de Buchenwald. Les recordaba que había vida más allá del horror, que la lucha valía la pena. 20,000 vidas salvadas, no solo por la información, sino por la esperanza que esa pequeña radio les regaló. Piensa en esa pequeña radio, construida con piezas rescatadas de la basura, un símbolo de ingenio y resistencia en medio del horror. Para ti, es un objeto del pasado. Para los prisioneros, fue una luz de esperanza en la oscuridad más absoluta. Esa voz, que te llegaba débil, fue un lazo invisible que conectaba a miles de almas desesperadas con un mundo que aún creía en la libertad. Su significado histórico trasciende lo meramente tecnológico. Representa la capacidad humana de mantener la llama de la esperanza viva incluso en las circunstancias más extremas. Fue un acto de rebeldía silencioso, una demostración de que incluso en un infierno como Buchenwald, la voz de la resistencia podía ser escuchada. Esa radio, símbolo de la resistencia pasiva, nos recuerda la importancia de la comunicación y la información, incluso en tiempos de guerra. Fue un acto de solidaridad, una forma de mantener el ánimo y la moral de los prisioneros, un puente hacia la libertad que les permitía conectarse con el mundo exterior y aferrarse a la esperanza de un futuro mejor. Esa radio, pequeña y frágil, se convirtió en un faro de esperanza en la oscuridad más absoluta. Piensa en la sensación de escuchar noticias del mundo exterior, de saber que la vida seguía allá afuera, más allá de los muros de alambre de púas. Para ti, es una reliquia. Para ellos, era un vínculo vital con la humanidad, un susurro de que la libertad aún era posible. La perseverancia, la ingeniosidad, la fe inquebrantable, todo eso se condensaba en aquella pequeña caja de madera. Era la prueba palpable de que incluso en el infierno, la chispa de la esperanza puede encender una llama de resistencia. Recuerda esa sensación de superación, de que incluso en las circunstancias más terribles, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para sobrevivir. La historia de esta radio es más que un relato de supervivencia, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Es un recordatorio de que la esperanza, aunque parezca un lujo en medio del sufrimiento, es una herramienta poderosa, capaz de alimentar la resistencia y conducirnos hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros. No la olvides. Esa pequeña radio, construida con chatarra y esperanza, se convirtió en mucho más que un simple aparato.
Fue un símbolo de resistencia, una prueba palpable de que incluso en el infierno de Buchenwald, la llama de la humanidad seguía viva. Piensa en la valentía de aquellos que la construyeron, arriesgando sus vidas para ofrecer un poco de consuelo a sus compañeros. Recuerda la importancia de recordar esta historia. No solo para honrar la memoria de las víctimas, sino también para entender el poder de la esperanza, la perseverancia y la solidaridad frente a la adversidad. La radio de Buchenwald es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la resistencia humana puede brillar. Su historia nos enseña que la lucha por la libertad y la dignidad humana no conoce límites. Que la esperanza, aunque parezca un susurro en medio de la tormenta, puede ser la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Que la solidaridad y la creatividad pueden transformarse en armas poderosísimas contra la opresión. Espero que esta historia te haya conmovido tanto como a mí. La esperanza puede surgir incluso en los lugares más oscuros. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.